En la más fría música noche de invierno a Kingsdas, el pueblo se quedó en silencio. Solo viento y fuerte nevada permanecieron. A través de esa tormenta, una madre pastora alemán arrastró sus cachorros casi congelados hacia la única luz que pudo encontrar. Ella arañó a una puerta de cabaña como una oración, suplicando a quien estuviera dentro que salvara a sus bebés. Un Navy SEAL abrió la puerta y la encontró herida, protegiendo a 4 cachorros al borde de la muerte. Él se mantuvo despierto toda la noche, calentándolos a mano, negándose a perder ni siquiera uno. Por la mañana ellos estaban respirando de nuevo, pero la verdad detrás de su sufrimiento solo estaba comenzando. Si esta historia te mueve, dinos desde dónde la estás viendo. Música. Y no olvides dar me gusta y suscribirte. Al borde de un pueblo norteño donde la tierra subía en pino y roca, y el frío presionaba con un peso paciente y metódico, Cole Archer mantuvo su vigilia junto a la estufa. Él tenía 40, alto a aproximadamente 61, de hombros anchos en la manera tranquila y práctica de un hombre que entrenaba porque lo mantenía firme en lugar de porque lo hacía parecer formidable. Su cara llevaba el tipo de masculinidad americana que no pedía atención. Ángulos afilados, una mandíbula fuerte, afeitado, el más tenue plateado, enhebrando su cabello castaño oscuro en las sienes donde el tiempo lo había tocado primero. El cabello mismo estaba cortado en un undercut pulcro, un hábito que él nunca se había molestado en desaprender después de dejar los equipos. Sus ojos, azul gris y hundidos, habían aprendido a posarse en habitaciones como si fueran mapas. Él vestía lo que siempre vestía, camuflaje de manga larga, metido en pantalones a juego, un cinturón táctico oscuro con una bolsa y una funda que sugería herramientas más que armas, botas altas de cuello color canela, construidas para hielo y piedra, y en su muñeca un reloj de acero de esfera negra que captaba la luz del fuego con un brillo apagado y caro. La cabaña era sobria por diseño. Mesa, silla, estufa, un corte estrecho empujado contra la pared. Cada objeto colocado con propósito, como si el desorden mismo fuera un riesgo. Afuera, el viento peinaba la ladera, y el termómetro clavado junto a la puerta había caído a 15 C. Cole había aprendido hace mucho que el frío como este no gritaba. Se asentaba, y si no le respondías correctamente, simplemente tomaba lo que quería. Él se sentó con un codo en su rodilla, la otra mano alimentando un tronco partido en la estufa, escuchando los suaves clics de metal mientras el calor se movía a través del hierro. Él no pensaba en su pasado en palabras ya, solo en hábitos, contando respiraciones antes de dormir, revisando salidas sin mirar, encogiéndose solo interiormente cuando el viento golpeaba los aleros. El frío le hacía doler su hombro derecho. Un recuerdo de una misión que había terminado en una explosión que él todavía podía sentir cuando el clima se ponía malo. Le había enseñado junto con otras pérdidas que él no ensayaba el costo de esperar demasiado tiempo. Él había elegido esta cabaña porque desde su pequeño porche, él podía ver las luces del pueblo abajo como un puñado de estrellas distantes lo suficientemente cerca para pertenecer lo suficientemente lejos para no entrometerse. La noche estaba limpia, luz de luna pintando líneas plateadas a través de la nieve, cuando un sonido se abrió paso a través de la tormenta. Delgado, deliberado, equivocado para viento. Un arañazo. No el rápido y frenético arrastre de ramas, no el sordo golpe de hielo cayendo, sino el pequeño y paciente arrastre de algo vivo. La postura de Cole cambió antes que sus pensamientos. Él se puso de pie, botas ya puestas, chaqueta quitada de la percha sin encender la luz. El sonido vino de nuevo, más suave,
como si quien lo hacía estuviera conservando energía. Él se detuvo con su mano en el pestillo, sintiendo la veta de la madera marcada bajo su palma, dejando que el momento le dijera lo que sería. Él había aprendido a respetar umbrales. Afuera el viento silbaba como un aliento contenido. Él abrió la puerta con ojo. El frío se precipitó como una cosa viva, robando calor de la habitación detrás de él, la nieve picándole las mejillas. Al principio él vio solo movimiento y oscuridad. Luego sus ojos se ajustaron y la forma se resolvió. Una pastora alemán estaba al borde del porche, grande incluso en colapso, su pelaje negro y tostado espolvoreado con escarcha, sus orejas luchando por mantenerse erguidas por el agotamiento. Ella tenía la quietud disciplinada de un perro de trabajo, el hocico cuadrado, la mirada que no desperdiciaba energía en ruido. Ella no ladró, ella no gimió. Ella se mantuvo angulada contra el viento, su cuerpo formando una pared alrededor de 4 formas más pequeñas a sus pies. Ellos eran cachorros apenas de semanas, su pelaje mojado con nieve derretida, sus cuerpos encogidos en sí mismos, como si el frío hubiera intentado doblarlos de nuevo en la oscuridad. Ellos parecían a primera vista como si ya pudieran haberse ido. Entonces Cole lo vio. El más pequeño de los movimientos, un temblor bajo el pelaje, el más tenue escalofrío que significaba que la vida aún no había sido persuadida de irse. Él se agachó, manteniendo su movimiento lento, voz baja y firme, como si el sonido mismo pudiera calentarlos. «Encontraste la puerta correcta», él dijo, no porque esperara que ella entendiera las palabras, sino porque su propio cuerpo necesitaba el ritual de hablar para no apresurarse y cometer un error. De cerca, el daño era innegable. El aliento de la madre humeaba en ráfagas irregulares. Una pata delantera temblaba en un ángulo antinatural, y debajo del grueso pelaje, él podía distinguir las pálidas líneas de viejas cicatrices que hablaban de restricción y entrenamiento duro. Había una banda en carne viva alrededor de su cuello, donde un collar una vez había mordido demasiado profundo, curada en tejido parecido a una cuerda. Cuando su mano enguantada rozó su flanco, él sintió el calor dejándola, el frío ya ganando. Los cachorros estaban peor, rígidos con hipotermia, sus pequeños pechos moviéndose solo cuando la vida se recordaba a sí misma. Cole no pensó en pánico. Él pensó en pasos, recalentamiento pasivo primero, no calor directo que pudiera impactar cuerpos ya luchando por mantener el ritmo. Él deslizó un brazo bajo el pecho de la perra y otro bajo sus cuartos traseros. Ella era más pesada de lo que parecía, todo músculo y resistencia, y completamente agotada. Por un segundo su bota resbaló en la nieve compactada, y él casi se fue al suelo con ella. Entonces su pisada se mantuvo. Él la llevó hacia atrás a la cabaña, cerró la puerta de una patada con su talón, sellando la tormenta afuera. El silencio repentino resonó. Él la bajó cerca de la estufa, poniéndola suavemente en el suelo de madera, extendiendo una manta debajo de ella sin restringir su movimiento. Sus ojos se quedaron en él, oscuros y evaluadores, no suplicantes. Había inteligencia allí y algo más tenue pero deliberado. Confianza extendida como una línea que él podía elegir sostener o soltar. Él colocó los cachorros entre capas de lana, sin tocar el hierro, rotándolos cuidadosamente, frotando sus pequeños cuerpos con las lentas y firmes caricias que él había usado una vez en hombres sacados de agua demasiado fría para perdonar. Él envolvió botellas de agua calentadas en toallas y las metió cerca, no contra sus núcleos. Él habló suavemente, un humor seco abriéndose paso a través de la urgencia, porque él había aprendido que la calma podía ser contagiosa.
No tormentas aquí dentro. Él les dijo, solo una estufa y unas galletas tercas. Las orejas de la madre se movieron. Ella no resistió cuando él le curó la pata, no mordió cuando él ajustó la manta, solo se tensó y luego se obligó a la quietud, como si la disciplina fuera un lenguaje en el que confiaba más que en la comodidad. Él trabajó en ciclos, calentar, revisar, ajustar, contando respiraciones, viendo el color regresar en incrementos tan pequeños que habrían sido invisibles para cualquiera que no los buscara. Afuera, el viento continuó su asalto. Adentro, el tiempo tomó una forma diferente. A aproximadamente un tercio de la noche, cuando la fatiga amenazaba con hacer sus manos torpes, la perra hizo algo que rompió su ritmo. Ella se movió, arrastrando su pata herida con cuidado, y presionó su nariz contra su muñeca. Luego inclinó su cabeza hacia la puerta. El gesto no fue frenético, fue preciso, con propósito, como si ella estuviera señalando una coordenada que solo ella podía ver. Por un latido, los viejos instintos en él fallaron. ¿Le había seguido alguien? ¿Había otro cuerpo en el frío? Él se levantó, escuchando. La tormenta respondió con su rugido indiferente. No pasos, no voces. Cuando él se arrodilló de nuevo, ella lo observó con ese mismo enfoque medido. Luego se relajó, satisfecha, como si el acto mismo importara más que su resultado. Le golpeó entonces, con la fuerza silenciosa del reconocimiento de que esto no era coincidencia. Esto era intento llevado en patas fallando a través de una noche que habría hecho regresar a la mayoría de las criaturas mucho antes de llegar a este lugar. El pensamiento no llegó con misticismo, solo con una especie de peso moral. Él había abierto una puerta. Algo lo había elegido para estar al otro lado de ella. La noche avanzaba. Él no durmió. Él se movió de cachorro a cachorro, rotándolos por los lugares más cálidos, monitoreando la respiración, observando el momento en que un cuerpo dejaría de luchar y requeriría un tipo diferente de ayuda. El más pequeño soltó un sonido como un hilo rompiéndose. Luego tomó una respiración más profunda y se acomodó en un ritmo. Las encías de otro pasaron de gris a un rosa tentativo. Cole sintió el familiar endurecimiento detrás de sus costillas, el eco de noches en las que él había esperado señales como estas de hombres que no tenían más palabras que dar. Él no dejó que los recuerdos tomaran el control. Él alimentó la estufa, cuidadoso de no quemar el aire. Él habló no para llenar el silencio, sino para darle forma. «Estás aquí», él le dijo a la perra, más a sí mismo que a ella. La madre aguantó, mandíbula apretada, ojos fijos en algún punto más allá del techo, el dolor reconocido, y luego apartado como si fuera simplemente otra condición del trabajo. En el preamanecer, cuando el mundo exterior pasó de negro a un azul más tenue, él notó el cambio hacia el que había estado trabajando toda la noche. La respiración del cachorro se había uniformado, cada pequeño pecho subiendo y bajando con una firmeza que se sentía como una promesa. Él se sentó sobre sus talones, la primera verdadera exhalación de la noche, dejándolo en una liberación larga y controlada. Afuera, el viento todavía aullaba. Adentro, la vida había elegido quedarse. Él alcanzó otra manta, cuidadoso, casi reverente en la forma en que la arregló. La perra encontró su mirada, y por un momento hubo algo como comprensión en el espacio entre ellos. No sentimiento, no magia, sino el reconocimiento compartido de una línea cruzada y sostenida. El frío no había ganado, no esta noche. Él no sabía lo que vendría por la mañana. ¿Qué preguntas seguirían o qué verdades podrían surgir
si él rastreaba las cicatrices en su cuello hasta su origen. Él solo sabía que cuando el sonido había llegado a su puerta, fino como un hilo en una ventisca, él había respondido. Y en la respuesta, algo en él que había sido mantenido a distancia por años, había avanzado de nuevo, tranquilo y seguro, listo para hacer lo siguiente correcto, sin necesidad saber a dónde llevaría. La mañana amaneció sin ceremonia, el tipo de luz pálida norteña que hacía que la nieve pareciera menos dolor y más como una página esperando tinta. Cole cargó a la perra madre y sus 4 cachorros en la parte trasera de su camioneta, con el mismo cuidado deliberado que había usado toda la noche. Cada movimiento medido para no sacudir cuerpos que todavía estaban decidiendo si confiaban de nuevo en el mundo. El camino desde su cabaña serpenteaba a través de pino y roca, y el pueblo yacía a su pie como un aliento contenido. Él condujo con ambas manos firmes en el volante, ojos azul-gris e intencionados, la esfera negra de su reloj de acero marcando un tiempo que él no podía permitirse desperdiciar. La madre, grande, negra y tostada, cicatrices mapeando una vida que le había pedido demasiado, levantó su cabeza una vez cuando la camioneta tomó un giro más pronunciado. Luego se acomodó, custodiando las formas envueltas que se movían débilmente bajo la lana. El más pequeño hizo un sonido fino, como un hilo siendo tirado a través de tela. Cole lo respondió sin mirar atrás. Ya casi llegamos. La clínica Wisp estaba cerca del borde del pueblo, un edificio bajo con ventanas anchas que captaban la mañana y la devolvían en bandas a través de acero inoxidable y azulejo pálido. Él llevó a la madre primero, luego a los cachorros, sus botas dejando huellas de media luna en el felpudo, mientras cruzaba un umbral que olía a desinfectante y algo más suave debajo. Calor limpio, la promesa de ayuda. Avery Quinn lo encontró en la puerta. Ella estaba en sus 30 y tantos, alta sin ser imponente. Su complexión sobria a la manera de personas que caminaban mucho y se mantenían de pie más tiempo. Cabello castaño oscuro estaba recogido en un nudo bajo y práctico en la nuca de su cuello, unos pocos mechones ya escapándose, como si nunca hubieran acordado quedarse quietos. Su piel era pálida pero de tono cálido, marcada por las finas líneas de noches largas y días más largos. Cuando ella se concentraba, una tenue arruga aparecía entre sus cejas, el único signo visible del peso que ella llevaba por las vidas que pasaban por sus manos. Ella vestía una blusa veterinaria blanca sobre un cuello alto gris, pantalones de trabajo oscuros y zapatos antideslizantes negros. Sus ojos, firmes e inteligentes, abarcaron la escena en un solo barrido. La postura de la madre, la quietud del cachorro, la forma en que Cole los sostenía como si sus brazos fueran instrumentos más que músculo. Hipotermia, ella dijo en voz baja, no como una suposición, sino como un mapa. Comenzaremos recalentamiento pasivo, no shock. Su voz era tranquila, del tipo que no se elevaba incluso cuando la habitación lo hacía. Ella había aprendido temprano en su carrera que el pánico viajaba más rápido que cualquier enfermedad. 2 técnicos se movieron detrás de ella, eficientes, suaves, sus preguntas pocas y precisas. Las manos de Avery estaban cálidas cuando ella tomó el primer cachorro, su toque lo suficientemente firme para ser útil y lo suficientemente suave para no asustar un cuerpo que había aprendido a encogerse. Ella revisó encías, temperatura, reflejo. Estrés severo por frío, ella dijo, más al proceso que a la gente. Ligera congelación en las orejas y patas. Están vivos. Las últimas 2 palabras no fueron un adorno. Fueron una promesa que ella pretendía cumplir. La madre no resistió mientras Avery examinaba su pata,
No mostró los dientes cuando la vieja cicatriz del collar fue revelada en la luz limpia. Ella observó todo, ojos ámbar siguiendo cada mano con la precisión de una profesional. Cuando un técnico se acercó demasiado rápido, ella se movió solo una fracción, colocando su cuerpo entre los cachorros en el movimiento. Cole lo notó, y también Avery. Ella es disciplinada, Avery murmuró como si nombrara un lenguaje. Ese tipo de contención no es solo instinto. Ella deslizó un termómetro en su lugar. Léelo, no de golpe. Los calentaremos lentamente. Fluidos calentados, oxígeno humidificado. Ellos se quedarán en la incubadora durante la noche. Cole se hizo a un lado cuando se le pidió, la tensión familiar en sus hombros aflojándose solo lo suficiente para permitir que el trabajo sucediera. Él no revoloteó, pero no se fue. Él se apoyó contra el mostrador, las líneas de su mandíbula firmes, ojos siguiendo cada paso como un hombre que había aprendido el costo de no mirar. Fue mientras Avery preparaba la incubadora que los detalles mundanos comenzaron a cobrar su significado. El lector de microchips pasó sobre el hombro de la madre con un pequeño y eficiente pitido. Los ojos de Avery parpadearon a la pantalla. Luego de vueltas la perra. Ella está registrada, ella dijo. Local. Holly sintió la palabra asentarse en su pecho. Local significaba historia, e historia significaba respuestas que rara vez eran suaves. Los cachorros fueron colocados en la cámara calentada uno por uno, envueltos en capas que dejaban que el calor hiciera su paciente trabajo. Su respiración no cambió drásticamente. No necesitaba hacerlo. Simplemente continuó. Cada respiración un acto silencioso de desafío. Avery se volvió hacia Cole. Ellos necesitarán la noche, ella dijo. Hiciste exactamente lo que debiste haber hecho. No calor directo, no prisas. Ellos tienen una oportunidad por eso. Él asintió, el alivio en su postura más visible de lo que habría sido cualquier sonrisa. Él le dio a la madre una mirada que era mitad gratitud, mitad algo como disculpa por el mundo que ella había aprendido a soportar. ¿Oyes eso? Él dijo suavemente. Tú lo trajiste aquí. La perra encontró su mirada sin parpadear. Ellos se quedaron en el cristal por un rato. El cachorro más pequeño se estremeció, luego se quedó quieto, luego se estremeció de nuevo, como si recordara un sueño que aún no había aprendido a retener. En la quietud, una astilla de humor encontró su camino a través de la gravedad. Cuando Cole movió sus botas, algo tiró de su tobillo. Él miró hacia abajo para encontrar a uno de los cachorros. Maple, él la llamaría más tarde, se había de alguna manera extraído lo suficiente para sujetar su boca alrededor de la punta de su bota color canela. No una mordida, un abrazo. Ella se aferró con una terquedad que habría sido impresionante si no hubiera sido tan entrañable. Nos quedamos con las botas, Avery dijo secamente. Ellos han decidido. La comisura de la boca de Cole se levantó, el tipo de sonrisa que llegaba raramente y se quedaba brevemente. Él se agachó y dejó que Maple tuviera su victoria, liberando su pie solo después de que ella se cansó del esfuerzo y se acomodó de nuevo en el calor con un pequeño resoplido satisfecho. Avery se movió a la computadora en el mostrador, dedos rápidos y silenciosos, mientras ella sacaba el registro del microchip. El nombre del propietario registrado apareció, seguido de una dirección en el pueblo. El historial de vacunación se detuvo a mitad de una línea que debería haber continuado. La frente de Avery se frunció, no con drama, sino con la preocupación practicada de alguien que había aprendido a reconocer patrones antes de que se declararan. Los registros están incompletos, ella dijo. ¿Dosis de refuerzo perdidas? ¿No visitas recientes? Ella miró a Cole,
encontrando sus ojos con una firmeza que sugería tanto empatía como un límite. Si el dueño aparece y los demanda, esto se complica. La ley favorece la propiedad a menos que haya evidencia de negligencia o abuso. Los hallazgos médicos pueden apoyar eso, pero es más fuerte si hay contexto. Fotos, testigos, cualquier cosa que muestre que estos animales fueron puestos en riesgo. Ella no levantó su voz. Ella no suavizó la verdad. Ella confió en él con ella. Ellos entraron en la habitación trasera mientras los técnicos monitoreaban la incubadora. La perra madre yacía en una colchoneta acolchada, un vendaje ligero asegurando su pata, fluidos goteando constantemente en su vena. Su respiración se había aliviado a algo más cercano a lo normal, cada elevación de su caja torácica menos trabajosa que la última. Ella observó a Cole mientras él se acercaba, su mirada siguiendo su movimiento de la misma manera que una brújula sigue el norte. Él se arrodilló junto a ella, cuidadoso de mantener su presencia tranquila y no amenazante. «Hiciste bien», él dijo. Palabras elegidas no por poesía, sino por precisión. Resolveremos el resto. Ella movió una oreja, un gesto tan pequeño que podría haber sido coincidencia, y luego hizo algo que los dejó a ambos quietos. Ella giró su cabeza y presionó su nariz en la parte interior de su muñeca, justo donde su reloj se encontraba con la piel, y lo mantuvo allí por una cuenta de 3. No buscando calor, no pidiendo comida, simplemente tocando como si marcara una coordenada que solo ella y él podían leer. El aliento de Avery se contuvo de una manera que ella más tarde insistiría que no fue nada. Cole sintió el contacto como una pregunta para la que él aún no tenía lenguaje. Entonces la perra se retiró, satisfecha, ojos volviendo a la puerta detrás de la cual su cachorro dormía. Fue un pequeño momento, casi invisible para cualquiera que no lo buscara, pero reordenó algo en la habitación. El mundo tenía una manera de ofrecer señales que no estaban destinadas a convencer tanto como a orientar. Para el mediodía, los signos vitales del cachorro se habían estabilizado lo suficiente para dejar que la espera se convirtiera en algo más que miedo. Avery ofreció café que sabía como si hubiera estado pensando en ser fuerte en lugar de comprometerse con ello. Ellos hablaron de cosas prácticas, dosificación, protocolos de calentamiento. ¿Cuánto tiempo esperar antes de intentar una primera alimentación? Solo entonces Avery preguntó suavemente la pregunta que había estado flotando desde que el microchip había hablado. «¿Quieres que llame al dueño?» Cole consideró la cabaña, el arañazo en la puerta, la forma en que la madre se había parado contra el viento, con 4 cuerpos que apenas podía mantener calientes. Él pensó en las cicatrices bajo su pelaje, en la disciplina aprendida donde la dulzura había estado ausente. «Aún no», él dijo. «Asegurémonos de que estén fuera de peligro primero». Avery asintió. Ella no era una mujer que se apresurara a la confrontación. Ella prefería el terreno sólido de la preparación. «Documentaremos todo», ella dijo. «Lecturas de temperatura, lesiones, la condición en que llegaron. Si necesitamos protegerlos, lo haremos». La noche regresó con menos ferocidad que la anterior, pero Cole no olvidó su trabajo. Cole se quedó en la clínica más allá del horario de visitas, sentado en el banco estrecho fuera de la sala de incubación, la respiración constante de la madre, un metrónomo detrás de él. Él dio nombres a los cachorros, no porque los necesitaran aún, sino porque nombrar era una forma de decirle al universo que él tenía la intención de llevar un registro. Spruce para el que tenía el rayo oscuro a lo largo de su espina. Maple para la ladrona de botas. Cedar para el curioso que probaba cada límite. Aspen para el más pequeño y tranquilo que escuchaba antes de moverse.
Él llamó a la madre Willow porque incluso herida ella se había doblado sin romperse, un refugio vivo en una tormenta. El nombre se asentó en él como si hubieran estado esperando. En algún momento, cuando la fatiga finalmente presionó su pulgar en la parte posterior de su cuello, él se puso de pie para irse, confiando en las máquinas y las personas que las conocían mejor de lo que él jamás lo haría. Él se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a través del cristal. Los cachorros yacían como comas en una oración que aún no había terminado de escribirse a sí misma. Willow levantó su cabeza, sus ojos encontrando los suyos. Por un momento no hubo clínica, no hubo pueblo, no hubo frío. Solo había una línea trazada entre dos seres que se habían respondido el uno al otro en la oscuridad. Para cuando el personal de noche tomó el relevo, el primero de los cachorros abrió un ojo. Solo una rendija, lo suficiente para dejar entrar la luz. No fue dramático, no hubo jadeo, no hubo movimiento repentino, solo un ensanchamiento silencioso, como si el mundo hubiera sido invitado de nuevo a un cuerpo pequeño y decidido. Avery observó que sucedía desde el umbral, una mano apoyada en el marco. «Están volviendo», ella dijo, no como una promesa, sino como una observación arraigada en la ciencia y algo más que ella no nombró. Cole asintió una vez, el movimiento conteniendo más que cualquier palabra que él pudiera haber ofrecido. Afuera, la nieve caía en líneas pacientes, más ligera ahora, casi cautelosa, como si la tormenta misma estuviera dispuesta a hacerse a un lado y ver qué seguiría. Cole no regresó a la cabaña después de dejar la clínica. La luz exterior se había vuelto más tenue hasta ese azul norteño que hacía honesta cada superficie, y la honestidad, él había aprendido, era mejor enfrentarla antes de que se endureciera en noche. Él condujo hacia la dirección que el microchip había ofrecido. Luego la pasó porque la mujer en el mostrador también había ofrecido algo más tranquilo, un nombre que al pueblo no le gustaba decir en voz alta. Hank Doolan. El camino se estrechó mientras seguía el arroyo North Light, una cinta de agua oscura cortando a través del hielo. Pinos se inclinaban sobre las orillas, sus ramas llevando el peso de la tormenta de anoche. El almacén apareció donde la grava se volvió barro, una estructura baja con un techo hundido y una puerta que no se cerraba tanto como pretendía hacerlo. Cole estacionó donde sus neumáticos no dejarían demasiada historia detrás y salió al aire que todavía quemaba los pulmones. Él se movió de la forma en que lo hacen los hombres que han aprendido que lo primero que un lugar te dará es lo que quiere que veas. Él no tomó ese regalo. Él se tomó su tiempo. Adentro el olor dijo la verdad antes que sus ojos. Paja húmeda, metal frío, el borde agrio de la negligencia. Una sola bombilla colgaba de un cable cerca de la puerta, apagada, y la luz caía a través de los huecos en las tablas en pálidas rayas acusadoras. Él se arrodilló. La paja había sido alterada, aplanada en un óvalo ancho, como si un cuerpo se hubiera acurrucado allí repetidamente, tratando de mantener algo pequeño con vida. Un cuenco de metal yacía de lado, una película de hielo bloqueando el último agua en una forma inútil. Cerca de la pared trasera, un trozo de cadena yacía medio enterrado en la paja, sus eslabones cubiertos de óxido, el extremo ajustado con un broche que había sido abierto y cerrado demasiadas veces para ser suave. Cole fotografió todo. Él no se apresuró. Él encuadró el cuenco contra las tablas del suelo, la paja contra la pared, la cadena contra su guante para escala. Él verificó la temperatura con una pequeña sonda, anotó la lectura y marcó las coordenadas en su teléfono. El trabajo lo estabilizó como siempre lo había hecho. En la ausencia de ruido, los hechos hablaban. Él salió y rodeó el edificio, ojos en el suelo.
La nieve todavía guardaba el lenguaje de la noche, el roce de botas, el largo arrastre de algo pesado, una serie de huellas de patas que comenzaban en la puerta y se inclinaban hacia el arroyo antes de desaparecer en un ventisquero. Él la siguió hasta donde la orilla se hundía y el hielo había sido roto recientemente, el agua oscura lamiendo los bordes. Un hombre había estado aquí. Él pensó que un perro había regresado. Cole no necesitó imaginar el resto. Él había aprendido en otros lugares que la negligencia no se anunciaba solo con crueldad. A veces era simplemente la ausencia de cuidado, repetida hasta que la ausencia se convertía en daño. Una voz detrás de él sobresaltó la quietud. No estás cazando, ¿verdad? Pertenecía a una mujer cuya edad el frío había suavizado en lugar de endurecido. Ella estaba al borde de la línea de árboles, envuelta en un abrigo acolchado, un gorro de punto tirado bajo sobre cabello plateado que se escapaba en suaves rizos. Su cara era estrecha, líneas grabadas, por inviernos, en lugar de preocupación, y sus ojos eran agudos con el tipo de bondad que no se confundía con permiso. «Vi tu camioneta», ella dijo. «Pensé que preguntaría antes que los rumores lo hicieran». Cole se presentó, lo mantuvo simple. Ella asintió de la manera en que lo hace la gente cuando ya conoce una historia y está esperando ver si tú también. Nombres Ruth la llamó. Ella dijo, «He vivido en la curva desde antes de que ese lugar fuera un lugar». Ella gesticuló con un mitón hacia el almacén. «Pertenece a Hank, o solía pertenecer. Él viene y va, mayormente va». Su boca se apretó, no con ira, sino con una especie de contabilidad cansada. Los oí noches como anoche, no ladrando, solo pequeños sonidos como de alguien tratando de no ser oído. Cole no interrumpió. Él dejó que el espacio hiciera lo que necesitaba hacer. «Traje sopa una vez», Ruth continuó. «Llamé. No hubo respuesta. La dejé junto a la puerta. Todavía estaba allí al día siguiente, congelada sólida». Ella sacudió su cabeza. Se nota cuando un lugar no está siendo cuidado. Incluso la nieve lo sabe. Él preguntó si ella estaría dispuesta a decir esto de nuevo más tarde a alguien que lo escribiera. Ella estudió su cara como si midiera si él llevaría las palabras con cuidado. «Si ayuda a esos animales», ella dijo, «lo diré 2 veces». Cole regresó al interior, guiado ahora por la certeza que viene cuando una historia comienza a alinearse. Él tomó primeros planos de la pared, donde la cadena había raspado, el tenue oscuro en las tablas donde algo había sangrado y luego se había congelado. Él documentó el cuenco de nuevo, esta vez con una regla colocada a su lado. Afuera el arroyo murmuraba bajo el hielo, el sonido del movimiento bajo contención. Él estaba embolsando un trozo de la cadena oxidada cuando una baja presión se asentó detrás de sus ojos, el tipo que una vez había significado fuego entrante, y ahora significaba algo más que él no había aprendido a nombrar. Él se volvió. Willow estaba en el umbral. Él no la había oído acercarse. La nieve le había quitado el sonido. Ella se movía más fácilmente. Hoy, el vendaje en su pata limpio contra su pelaje, sus ojos ámbar alertas. Él la había dejado en la camioneta con la calefacción encendida y la ventana entreabierta. Ella había decidido, aparentemente, que esperar ya no era aceptable. Ella no vino hacia él. Ella se inclinó, con la nariz baja, moviéndose por el espacio como si leyera un mapa que solo ella podía ver. Ella se detuvo en la paja, inhaló, luego caminó hacia la pared trasera y se detuvo. Allí, medio escondido debajo de una pila de pallets deformados, yacía algo que no pertenecía al edificio. Un viejo collar de cuero agrietado por la edad, su placa de metal doblada,
el borde interior oscuro con una mancha que no pertenecía solo al óxido. Willow no lo tocó. Ella se sentó. El acto fue preciso, deliberado, como si ella estuviera señalando con todo su cuerpo. Por un momento Cole sintió que la habitación se inclinaba, no con misticismo, sino con la claridad que a veces sigue a una respuesta, llegando antes de que una pregunta haya sido completamente formulada. Él fotografió el collar en su lugar, luego lo levantó cuidadosamente con una mano enguantada. El cuero estaba rígido con sangre seca. La placa no tenía nombre, solo un número desgastado por el tiempo. Él lo embolsó, el corazón firme, porque la firmeza era la única manera de sostener lo que venía después. Afuera, Ruth observaba desde la distancia un mitón presionado contra su boca. Siempre pensé que había más allí atrás, ella dijo cuando él se unió a ella. Cole no confió en su voz. Él confió en la evidencia. Él condujo desde el almacén hasta el borde del pueblo, donde la gasolinera se agachaba como una isla brillante contra la nieve. Adentro, el calor zumbaba, y el dependiente, un joven con cara cansada y una barba que no había sido recortada en semanas, levantó la vista con la neutralidad practicada de alguien que había aprendido a no hacer preguntas a menos que las respuestas fueran necesarias. ¿Puedo ayudarlo? Cole preguntó por las imágenes de seguridad. El dependiente se encogió de hombros. Depende de lo que necesites. Cole explicó lo suficiente. Un animal, una tormenta, una línea de tiempo que importaba. La expresión del dependiente cambió. Algo como reconocimiento parpadeando detrás de la cautela. Tuvimos un tipo aquí tarde, él dijo. Compró whisky. Dijo que su camioneta no arrancaría con el frío. El nombre en la tarjeta era Dulan. Él giró el monitor para que Cole pudiera ver. Las imágenes eran granuladas, con marca de tiempo justo después de la medianoche. Un hombre con un abrigo marrón pesado estaba en el mostrador, hombros caídos, mandíbulas sin afeitar, ojos empañados por más que el agotamiento. Él pagó, se fue, regresó por una segunda botella. Al salir, él se detuvo, mirando más allá del cristal como si la oscuridad misma fuera un espejo. Cole guardó el clip, anotando la hora, el ángulo, la secuencia. No fue una confesión, fue mejor. Fue una pieza que encajaba. Para cuando él regresó al almacén, la luz había comenzado a desvanecerse, el azul adelgazándose hacia el gris. Él caminó el perímetro una vez más, marcando los lugares donde la nieve había sido alterada, donde un objeto pesado había sido arrastrado. Él imaginó sin permitirse la decisión que se había tomado aquí, de dejar a una madre y sus crías a la intemperie, de creer que el frío podía ser subcontratado al silencio. Él no dejó que la ira tomara la iniciativa. La ira era ruidosa. Lo que él necesitaba era un registro que no pudiera ser refutado. Él se encontró con Ruth de nuevo cerca de la línea de árboles y tomó su declaración en su teléfono, su voz firme, incluso cuando las palabras no lo eran. Ella no dramatizó. Ella no lo necesitaba. Cuando él terminó, él le agradeció. Ella desestimó las gracias. Solo no dejes que vuelva a estar tranquilo, ella dijo. El silencio es cómo esto sucedió. Mientras ellos hablaban, Willow estaba a unos pocos pasos de distancia, su cuerpo inclinado hacia el arroyo, orejas siguiendo algo que no tenía nada que ver con ellos. Cole siguió su mirada. El agua había abierto un canal estrecho a través del hielo, oscuro y paciente. En esa dirección yacía el pueblo. En esa dirección yacía la oficina del oficial de control animal que Avery había mencionado. En esa dirección yacía la línea entre lo que había sido soportado y lo que sería respondido. Ellos caminaron de regreso a la camioneta mientras las primeras estrellas comenzaban a probar el cielo.
Willow se movió con un propósito que ya no necesitaba ser persuadido. Ella se detuvo una vez en el borde de la orilla y miró a Cole, luego hacia adelante de nuevo, como si confirmara que él entendía la ruta. Él lo hizo. El camino ya no era un misterio, era una secuencia, evidencia, testigo, registro con marca de tiempo. La ley no era una tormenta, era una corriente. Si sabías dónde pisar, te llevaría. Él le abrió la puerta, cuidadoso de su pata, y ella subió con una dignidad tranquila que hizo que el acto se sintiera como un voto. Mientras él conducía, la última luz quedó atrapada en el acero de su reloj y destelló una vez como una señal. Él no creía en presagios, él creía en patrones, y el patrón ahora era claro. En algún lugar entre el arañazo en su puerta y el collar debajo de los palets, una línea había sido trazada. Él tenía la intención de seguirla hasta que terminara. Cole eligió el bar porque era a donde el pueblo iba cuando quería olvidar el frío. Estaba en la curva de la Ruta 9, un edificio bajo con ventanas empañadas por el aliento y la cerveza, su letrero crujiendo como una bisagra cansada en el viento. Él llegó antes de la hora punta de la cena, cuando la habitación aún mantenía la quietud de un lugar que aún no había decidido qué tipo de noche sería. Willow permaneció en la camioneta con un calentador puesto bajo y una manta metida alrededor de sus hombros. Ella lo observaba a través del parabrisas con el enfoque constante de una perra que había aprendido que esperar era a veces parte del trabajo. Adentro el aire olía a cebollas fritas y madera vieja. La camarera, una mujer corpulenta, con cabello corto y antebrazos grabados por años de levantar barriles, asintió una vez a Cole sin preguntar qué quería. Él tomó asiento en el extremo más alejado donde podía ver la puerta. Hombres como Hank Doolan no llegaban silenciosamente. Se anunciaban con sonido antes que presencia, con risas demasiado fuertes para el tamaño de la habitación, o silencio demasiado pesado para ser ignorado. Hank vino con ambos. Él tenía unos 40 años, grueso de hombros por un trabajo que alguna vez había sido honesto, ahora suavizado por noches como esta. Un rastro de barba oscura sombreaba su mandíbula, y una cicatriz dividía la piel sobre su ceja izquierda, vieja y mal curada. Su abrigo era una talla demasiado grande, la manga manchada en los puños, y cuando él sacudía la nieve de él, los copos caían con una especie de resignación. Él no vio a Cole al principio. Él fue al bar, pidió whisky, bebió la mitad de un trago, luego se giró, ojos entrecerrados como si la habitación misma se hubiera reordenado. El reconocimiento parpadeó, seguido de algo más duro. Él se acercó y se detuvo lo suficientemente cerca como para que Cole pudiera oler el frío en él, el alcohol escribiéndolo como un segundo aliento. «Tienes a mi perra», Hank dijo, no una pregunta. Las palabras fueron directas, propiedad presionada en cada sílaba. Cole no se levantó. Él no le ofreció su mano. Él enfrentó la mirada de Hank de la manera en que había enfrentado a hombres en otras habitaciones, en otros países, sin amenaza, sin disculpa. Ella entró a mi cabaña en una ventisca, él dijo con calma, con 4 cachorros, hipotérmicos. La mandíbula de Hank se tensó. Ella es mía. Él dijo de nuevo, más fuerte esta vez, como si el volumen pudiera sustituir la prueba. No me importa a dónde fue. Cole dejó que las palabras se asentaran, luego colocó su teléfono en la mesa entre ellos. Pantalla oscura. Lo que a ti te importa no es la pregunta. Él dijo. Lo que a la ley le importa es la negligencia que pone a los animales en peligro. Eso no es un área gris. Los ojos de Hank parpadearon al teléfono, luego de vuelta a Cole. Él resopló, un sonido que era mitad risa, mitad desafío. ¿Crees que sabes de lo que estás hablando?
Cole mantuvo su voz baja. Él no usó el tono de mando. Él usó el tono de consecuencia. Sé lo que un veterinario documentó esta mañana, él dijo. Hipotermia severa, congelación en las orejas y patas, viejas abrasiones alrededor de su cuello, un almacén sin calefacción, agua congelada, una cadena. Los labios de Hank se curvaron. Los mantuve en el cobertizo para que no corrieran, él dijo inclinándose. Estaba más caliente que afuera. Las palabras salieron rápido, descuidadas, de la forma en que a veces lo hace la verdad cuando se cree sin oposición. Algo en la postura de Cole cambió, no visible para nadie excepto para aquellos que habían aprendido a leer cuerpos como lenguaje. Su pulgar rozó el lado del teléfono. El icono de grabación se iluminó silenciosamente. Consentimiento de una parte. Avery le había recordado que la ley no requería permiso aquí, requería precisión. Hank continuó, envalentonado por lo que confundió con debilidad. Iba a encargarme cuando pasara la tormenta. Él dijo, los perros son duros, ella siempre ha sido dura. Cole asintió una vez, no en acuerdo, sino en reconocimiento del registro que ahora se estaba haciendo. Se estaban muriendo, él dijo. Los ojos de Hank se encendieron. No me digas lo que eran. Él espetó. No puedes llevarte lo que es mío. La camarera miró, luego desvió la mirada como lo hace la gente cuando siente que un límite está siendo probado, pero aún no sabe qué lado aguantará. Cole se echó hacia atrás ligeramente, abriendo el espacio entre ellos. Él no levantó su voz. No estoy tomando nada, él dijo. Estoy previniendo daño. Si apareces en la clínica exigiéndolos de vuelta, te enfrentarás a un informe, no a una discusión. Hank rió agudo y sin humor. Tú y tus papeles, él dijo. Iré allí esta noche. Cole encontró su mirada. Si lo haces, lo harás con un registro de lo que acabas de decir. Por un momento, algo como cálculo cruzó la cara de Hank. Luego, la bravuconería regresó, la vieja armadura. Él tomó otro trago de whisky, se limpió la boca con el dorso de su mano. Ya veremos, él dijo. Él se dio la vuelta, dejando las palabras detrás de él como cartuchos gastados. Cole no se movió hasta que la puerta se cerró de golpe y el frío se precipitó. Luego salió de nuevo. Él terminó la grabación, etiquetó el archivo y deslizó el teléfono en su bolsillo. Él no se demoró. Él salió a la penumbra que ya había comenzado a elegir la noche. Willow levantó su cabeza en el momento en que él se acercó, orejas erguidas, cuerpo alerta. Él abrió la puerta y apoyó una mano contra su hombro. No hemos terminado, él murmuró, más para sí mismo que para ella. Ella exhaló, un sonido largo y tranquilizador. Él condujo de regreso hacia el pueblo, el camino oscureciéndose a medida que la luz se atenuaba, y marcó los números que había guardado antes. La doctora Avery Quinn respondió primero, su voz tranquila, pero con el filo de la fatiga de alguien que se había quedado hasta tarde demasiadas noches por animales que no podían hablar por sí mismos. Tengo más, Cole dijo. Él resumió, no dramatizando. Avery escuchó, luego dijo, añadiré el audio al archivo. Necesitamos al oficial del condado. Él colgó y llamó al número que Avery proporcionó. La línea sonó 2 veces antes de que una voz de mujer respondiera, clara y directa. Maya Ortiz. Cole la imaginó solo por el nombre y luego se corrigió cuando ella apareció en la línea por completo. Ella tenía unos 30 y tantos, su tono llevando la autoridad tranquila de alguien que había elegido un trabajo que demandaba tanto coraje como compasión. Cuando ellos se encontraron más tarde, él notaría los detalles. Alta pero no imponente, cabello negro recogido en una cola de caballo baja y práctica, piel del color del final del verano,
ojos que no parpadeaban primero en conversaciones difíciles. Soy la oficial de bienestar animal del condado, ella dijo. Ahora dime qué tienes. Cole expuso la secuencia: la ventisca, la madre en su puerta, la clínica, el almacén, la declaración de la vecina, el collar, las imágenes de la gasolinera, el bar. Él no editorializó. Él ofreció hechos como piedras colocadas en una línea. Hubo una pausa al otro lado, luego un aliento. Eso es suficiente para una retención de emergencia, Maya dijo. Podemos prevenir cualquier retirada hasta una audiencia. El alivio no lo apresuró. Está resuelto, medido. ¿Qué necesitas de mí? Él preguntó. Envíalo todo por correo electrónico esta noche. Ella dijo, abriré un caso. Si él viene a la clínica, no deben liberar a los animales. Si él viene a ti, ella se detuvo, luego continuó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No escales, documenta. Cole miró a Willow, entendido. Él terminó la llamada mientras la última luz se deslizaba detrás de la cresta. Ellos llegaron a la cabaña mientras las primeras estrellas pinchaban el cielo. El viento había cambiado, trayendo consigo un olor a nieve que aún no caía, pero ya estaba presente en el aire. Cole encendió la estufa, la alimentó hasta que la habitación se calentó, luego puso su laptop en la mesa. Él subió las fotografías, el archivo de audio, el clip de la gasolinera, la declaración de Ruth. Él escribió la línea de tiempo en líneas limpias y sobrias. Willow paseó una vez, 2 veces, luego se detuvo junto a la puerta, orejas en ángulo, cuerpo tenso. Él lo notó porque había aprendido a notar lo que otros descartaban como inquietud. ¿Qué es? Él preguntó suavemente. Ella no ladró, ella no gimió. Ella simplemente se quedó allí como si escuchara una frecuencia más allá del oído humano. El viento subió, luego bajó. En algún lugar ladera abajo, un motor tosió, luego se quedó en silencio. Cole no buscó un arma. Él buscó su teléfono. Él envió un breve mensaje a Maya. Archivo subido, toda la evidencia adjunta. Él no movió a Willow de la puerta. Si sus instintos eran una brújula, él no interferiría con la dirección. Una luz apareció entre los árboles. Un faro, luego 2, cortando arcos lentos a través de la oscuridad. La postura de Willow no cambió, pero sus ojos sí, entrecerrándose con un enfoque que no era miedo ni agresión. Cole se paró a su lado, la mano apoyada suavemente contra su espalda. Él no abrió la puerta. Él no habló. Él esperó, escuchando a la noche decidir qué traería. Las luces no se acercaron a la cabaña. Ellas giraron, retrocedieron, desaparecieron detrás de la cresta. El viento le devolvió su ausencia como un aliento contenido finalmente liberado. Cole exhaló. Él no se dijo a sí mismo que el momento significaba algo más de lo que era. Él había aprendido el costo de leer señales en el silencio. Aún así, él no podía sacudirse la sensación de que se estaban trazando líneas en lugares que nadie recordaría más tarde que alguna vez estuvieron vacíos. Él revisó su teléfono. Un mensaje de Maya apareció. Retención de emergencia archivada. Clínica notificada. Él no los recuperará esta noche. Cole cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras aterrizaran donde los bordes del día habían cortado. Willow se dio la vuelta desde la puerta y caminó hacia la chimenea, bajándose con un cuidado que aún hablaba de su lesión. Él se arrodilló y colocó otro tronco en el fuego. «Estamos haciendo esto bien», él dijo. Ella lo observó, ojos zamba reflejando la llama, una perra que había aprendido que la seguridad no era la ausencia de peligro, sino la presencia de alguien que no se apartaba. Afuera, el viento inquietaba los aleros, probando lo que había sido establecido. Adentro, el registro existía.
La llamada había sido hecha. La noche podía hacer lo que quisiera. Ellos la responderían con lo que tenían. La nieve no cayó la mañana de la audiencia. Se cernía. El tipo de frío que no se dramatizaba, sino que presionaba silenciosamente en todo. Para cuando Cole estacionó fuera del ayuntamiento, el edificio ya brillaba con una suave luz amarilla que hacía que los montículos a lo largo de los escalones parecieran más suaves de lo que eran. Northlight no era un lugar grande. Cuando algo importaba aquí, la gente no necesitaba ser invitada. Ellos llegaban porque la ausencia se habría sentido como una especie de consentimiento. Adentro, el pasillo olía a madera vieja y café. Un tablón de anuncios junto a la entrada se había convertido en otra cosa durante la noche. Dibujos de niños pegados en ángulos desiguales, crayones brillantes contra el invierno. Patas, corazón, las palabras «sé amable», deletreadas con la torpeza seria de manos que aún aprendían a hacer que las letras se mantuvieran rectas. Avery Quinn estaba cerca de las puertas dobles que llevaban a la sala, alta y compuesta en un abrigo color carbón, su cabello oscuro recogido en un moño práctico que no pretendía ser otra cosa de lo que era. Ella tenía el aspecto de una mujer que sabía cómo llevar la responsabilidad sin dejar que la hiciera frágil. Cuando vio a Cole, ella asintió una vez, un saludo que también era una reafirmación. «Maya está adentro», ella dijo en voz baja. «Ella está lista». Cole la siguió adentro. La habitación había sido arreglada para una audiencia, no un espectáculo. Sillas plegables formaban filas ordenadas. La mesa larga en el frente despejada de cualquier cosa que pudiera sugerir teatro. Maya Ortiz estaba cerca del escritorio de la secretaria, una carpeta en sus manos, postura recta, ojos enfocados con la calma intensidad de alguien que entendía tanto la ley como el costo de aplicarla. Ella vestía un blazer oscuro sobre una blusa simple, cabello aún recogido en la cola de caballo baja que Cole había notado antes, su expresión ni cálida ni fría, simplemente preparada. A un lado se sentaba Ruth Calder, manos cruzadas en su regazo, abrigo acolchado doblado sobre el respaldo de su silla. Ella se había vestido como para ir a la iglesia, no porque la habitación lo demandara, sino porque el momento lo hacía. Al otro lado del pasillo, un puñado de personas del pueblo habían tomado asiento, silenciosos y atentos. No hubo murmullo, solo el suave rasguño de sillas mientras la gente se acomodaba. Cole tomó asiento cerca del pasillo. Willow a su lado con una correa corta, sus patas vendadas firmes debajo de ella, ojos ámbar moviéndose por la habitación con una compostura que se sentía más vieja que el entrenamiento. Ella no se esforzó hacia nadie. Ella no se escondió. Ella simplemente existió. Una presencia que hacía que el aire se sintiera más honesto. Hank Doolan llegó tarde, abrigo aún empolvado con nieve, mandíbula apretada de una manera que parecía menos resolución que rechazo. Él tomó asiento sin mirar a nadie a los ojos, la cicatriz sobre su ceja captando la luz por un momento antes de que la habitación se quedara en silencio. La secretaria llamó a la audiencia al orden. La jueza entró, una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño severo, líneas en las comisuras de sus ojos que hablaban de días largos, más que de juicios fáciles. Su voz cuando habló llevaba la uniformidad de alguien que no confundía la neutralidad con la indiferencia. Esta es una audiencia temporal con respecto a la custodia y el bienestar de un canino y sus 4 cachorros. Ella dijo, la pregunta ante nosotros no es la propiedad a perpetuidad, sino la seguridad inmediata. Maya se levantó primero. Ella no dramatizó. Ella no se apresuró. Ella presentó los hechos como uno podría colocar piedras a través de un arroyo, cada una puesta donde pudiera ser probada por el peso.
Fotografías del interior del almacén. Paja apelmazada con humedad. El cuenco encerrado en hielo. La cadena contra la pared. Lecturas de temperatura tomadas en el sitio. Informes médicos de Avery documentando hipotermia severa. Congelación temprana en orejas y patas. Viejas abrasiones alrededor del cuello de la madre consistentes con sujeción prolongada. La declaración de Ruth leída en voz alta con sus propias palabras. Simple y sin adornos. Las noches, los sonidos, la sopa dejada intacta, el collar recuperado debajo de los pallets, fotografiado in situ, luego sellado. Las imágenes de la gasolinera mostrando las compras de Hank durante la ventisca. Finalmente, la grabación de audio del bar, la propia voz de Hank, casual en su certeza, reconociendo el almacén, la intención de dejarlos allí hasta que pasara la tormenta. Cuando fue el turno de Hank, él se puso de pie con la rigidez de un hombre que había ensayado su defensa en los lugares tranquilos de su mente, y la encontró deficiente cuando la dijo en voz alta. Él argumentó que los perros eran suyos, que la adversidad no equivalía a crueldad, que las tormentas eran actos de Dios. Su voz subió y bajó, enganchándose en palabras que podrían haberlo llevado si la habitación no hubiera aprendido ya a escuchar de manera diferente. La jueza hizo preguntas que no fueron ni suaves ni crueles. ¿Reconoce haberlos dejado sin calefacción, sin agua accesible durante una ventisca? La boca de Hank se tensó. Creí que estarían bien, él dijo. Las palabras no sonaron como creencia, sonaron como hábito. Ella se levantó lentamente, cuidadosamente, consciente de su pata, y dio 2 pasos medidos hacia adelante. Ella no ladró. Ella no gruñó. Ella levantó su hocico y miró a la jueza, no con súplica, sino con una firmeza que se sentía casi como una pregunta. ¿Verá lo que ya está aquí? La habitación pareció contener la respiración. La mano de Cole flotaba cerca de su collar, lista para guiarla de vuelta si era necesario. Pero la jueza levantó un dedo, no para ordenar, sino para reconocer. «Está bien», ella dijo suavemente. Willow se detuvo donde estaba, un centro tranquilo en una habitación llena de lenguaje humano. El momento pasó sin espectáculo, pero algo en él reordenó el espacio. La gente diría más tarde que no podían explicar por qué ese único acto sin palabras había importado. Solo dirían que sí había importado. La jueza regresó su atención al registro. «El estándar hoy es el bienestar inmediato», ella dijo. «Bajo ese estándar, la evidencia es suficiente». Ella emitió la orden con claridad. Retiro temporal de los animales de la custodia de Hank Doolan. Colocación en el refugio Northlight bajo la supervisión de la doctora Avery Quinn. Una provisión de no contacto impidiendo que Hank se acerque a los animales o al refugio pendiente de una audiencia completa, y una directriz para evaluaciones de seguimiento. No hubo golpe de mazo que sonara a triunfo. Solo hubo la cadencia constante de un sistema haciendo lo que había sido construido para hacer cuando elegía no mirar hacia otro lado. El alivio no llegó de golpe. Se asentó como el calor volviendo a los dedos que habían olvidado cómo se sentía el calor. Avery cerró los ojos por un momento. Luego los abrió y se encontró con la mirada de Cole, un pequeño asentimiento pasando entre ellos. Maya exhaló, hombros relajándose una fracción. Ruth apretó los labios, como lo hace la gente cuando ha guardado algo demasiado tiempo, y finalmente lo suelta. Hank permaneció de pie por un momento, como si esperara que las palabras cambiaran su significado. Cuando no lo hicieron, él se sentó. Afuera, la luz amarilla caía sobre los escalones, convirtiendo la nieve en algo casi tierno. La gente del pueblo se dispersó en grupos silenciosos. No hubo aplausos,
No hubo declaraciones, solo una sensación compartida de que algo correcto se había hecho sin necesidad de ser celebrado. Un niño dejó un dibujo pegado torcidamente en el tablón de anuncios. Una mujer ajustó una bufanda alrededor del cuello de otra. Cole salió al frío con Willow a su lado. Ella se apoyó brevemente en su pata, no como una demostración, sino como un hecho, y él apoyó su mano contra el plano cálido de su hombro. No hemos terminado, él murmuró. Ella movió una oreja como si estuviera de acuerdo con la parte de la frase que importaba. Ellos condujeron al refugio bajo un cielo que había comenzado a despejarse, estrellas probando su brillo contra la oscuridad. El refugio Northlight era pequeño, más intención que infraestructura, pero esta noche se sintió como un puerto. Avery los recibió en la puerta, mangas ya remangadas, el familiar olor a antiséptico y heno atravesando el aire. Adentro los cachorros se revolvieron en su recinto calentado, pequeños cuerpos apretados, la respiración creando su propio pequeño clima. Cole observó cómo Willow se acercaba, cuidadosa, se bajó junto a ellos y exhaló. La habitación pareció respirar con ella. No había triunfo en ello, solo la simple continuidad de una vida eligiendo permanecer. Más tarde, cuando las luces se atenuaron y el papeleo terminó, Cole se quedó afuera por un momento, dejando que el frío le recordara lo que la noche había pedido y lo que ellos habían respondido. La luz amarilla del pueblo brillaba a través de las ventanas del refugio, constante contra la oscuridad. No prometía que todo sería fácil. No necesitaba hacerlo. Prometía solo que cuando la elección volviera una y otra vez, habría manos dispuestas a mantener la puerta abierta. Él regresó adentro. Willow estaba despierta, sus ojos siguiéndolo con la misma quietud y certeza que la había traído a su cabaña en una tormenta. Él se arrodilló, apoyando su frente brevemente contra el frío de la pared, y se permitió un único pensamiento sin guardia. Así es como comienza, no con ruido, sino con quedarse. Lo primero que Cole cambió fue la luz. Él reemplazó la bombilla áspera sobre el porche con una lámpara más suave que proyectaba un ámbar constante sobre la nieve, no para anunciar nada, sino para hacer que la noche se sintiera navegable. Luego construyó la cerca, baja, con una puerta ancha, más invitación que barrera, para que lo que había comenzado como un refugio pudiera aprender a ser un lugar de retorno. El santuario Northlight no era un nombre grandioso para una cabaña modesta en una cresta, pero los nombres, él había aprendido, eran promesas que te hacías a ti mismo antes de hacerlas a cualquier otra persona. Avery Quinn subía la colina la mayoría de las mañanas en las primeras semanas, su alta figura envuelta en una parca del color del cielo invernal, su cabello oscuro trenzado firmemente contra el viento. Ella se movía por el espacio con la autoridad tranquila de alguien cuyo cuidado era tan metódico como compasivo. Lámparas de calor infrarrojo posicionadas para que el calor no asustara. Un calendario de vacunación clavado en el corcho. Cuencos colocados para que el agua no se congelara. Rompecabezas de enriquecimiento rotados para que las mentes se mantuvieran ocupadas mientras los cuerpos sanaban. Ella hablaba poco cuando se necesitaba trabajar y reía fácilmente cuando no. El tipo de mujer que entendía que la recuperación no era una línea recta, sino una serie de pequeños círculos fieles. Los cachorros crecieron en sí mismos de la manera en que lo hacen todos los seres vivos cuando se les permite, sin espectáculo, con una inevitabilidad que se sentía como gracia. Spruce, de tono oscuro y deliberado, adoptó la puerta como si fuera una vocación, sentándose firmemente cada vez que alguien se acercaba, no con agresión, sino con la seriedad de un centinela que había decidido que la presencia misma era protección. Maple,
la más pequeña de los cuatro, nunca perdió su talento para la travesura. Si había una bota, ella la encontraría, la llevaría con un triunfo completamente desproporcionado a su peso y la dejaría a los pies de Cole como para decir, he guardado esto para ti. Cedar, todo ángulos y curiosidad, aprendió cada rincón de la propiedad, sabiendo mapear el mundo en un lenguaje que solo él podía leer, mientras Aspen, siempre más cerca de Willow, seguía la sombra de su madre con la devoción de una marea a la luna. Willow misma cambió de maneras visibles y no. Su pelaje recuperó su profundidad, el negro y el sable volviendo a captar la luz, las viejas líneas en su cuello desvaneciéndose bajo un nuevo pelaje. El vendaje se le quitó de la pata, reemplazado por una fuerza cautelosa que regresó no de golpe, sino en incrementos que ella parecía medir contra el viento. Ella tenía el hábito de detenerse al borde del claro y levantar su hocico, probando el aire con un enfoque que no era miedo ni inquietud. Cole lo llamó, contando el clima. Él aprendió a confiar en ello. Si ella se detenía, él se detenía. Si ella giraba, él la seguía. El santuario tomó su ritmo de ella. La gente comenzó a llegar, no en multitudes. Northlight no fue construido para eso, sino en intervalos cuidadosos. Una mujer que había perdido un perro por el frío años antes y no podía pasar la cerca sin detenerse. Un padre que traía a su hijo para ayudar a rellenar los bebederos. Una maestra de escuela dominical que preguntó si podía traer a su clase una tarde para aprender cómo se veía el cuidado cuando se elegía. Cole no publicitó. No lo necesitaba. La palabra viajó como siempre lo había hecho en lugares pequeños, en botas, en cocinas, a lo largo de las líneas entre lo que había sucedido y lo que podía volver a suceder si nadie prestaba atención. Él mantuvo un tablón junto a la puerta donde Avery escribía horarios y notas. En una línea, con una letra que pretendía ser severa y no lo era, ella había añadido, enseñar a Maple a dejar de robar zapatos. Prioridad muy alta. Cole lo rodeó y escribió imposible al lado. El tablón se convirtió en un registro tanto de trabajo como de risas. Una tarde, cuando la nieve se había retirado a las sombras y la tierra se mostraba en parches oscuros y honestos, Willow no vino cuando la llamaron. Cole la encontró en el extremo más lejano de la propiedad, de pie, inmóvil, el cuerpo inclinado hacia el valle, las orejas erguidas no ante ningún sonido que él pudiera oír. Él caminó a su lado, el aire oliendo a agua de deshielo y pino. ¿Qué es?, él preguntó. Mitad a ella, mitad al espacio que ella estaba leyendo. Ella no se movió. Pasó un minuto, luego otro. Abajo, un camión apareció en la carretera, disminuyó la velocidad, luego giró en un lugar que no había sido un giro antes. Cole sintió el familiar endurecimiento en su pecho. No miedo, sino reconocimiento. Willow finalmente lo miró, ojos ámbar firmes. El momento pasó sin explicación, pero dejó atrás una pregunta que no se fue. ¿Qué sabía ella que él no? La respuesta llegó meses después, cuando el invierno aflojó su agarre y el pueblo celebró su festival anual de deshielo junto al lago. Fue un asunto modesto. Puestos con sopa y pan, niños arrastrando trineos que ya no necesitaban. Una banda de metales que nunca encontró el mismo tempo 2 veces. Cole no había planeado ir. Las multitudes aún hacían que algo en él se cerrara, un reflejo que pertenecía a una vida que ya no vivía, pero que no podía dejar por completo. Avery insistió, presionando un termo en sus manos. No puedes proteger un lugar que nunca pisas, ella dijo. Willow trotó a su lado a través de la reunión, Spruce y Cedar con correas, Maple zigzagueando como una cinta en el viento, Aspen pegada al flanco de Willow. La gente sonreía, algunos saludaban con la mano, algunos se acercaron y se detuvieron, preguntando primero,
aprendiendo que el permiso era una especie de respeto. Estaban cerca de la orilla cuando Willow se puso rígida. No la alerta de un perro guardián, no la curiosidad de un cazador, algo más agudo y limpio. Ella avanzó con una decisión que separó los pequeños grupos de personas sin urgencia, pero sin dudar tampoco. Cole sintió el tirón de la correa y la siguió, su cuerpo recordando lo que significaba confiar en una señal. En el borde del agua, el hielo se había adelgazado hasta una piel traicionera, translúcida donde el invierno había perdido su argumento, pero aún no su control. Un niño estaba allí, quizás de 8 años, su gorro rojo demasiado grande para su cabeza, mirando hacia la oscuridad debajo de la superficie. Antes de que alguien pudiera hablar, Willow se lanzó no al agua, sino a través de la estrecha franja de la orilla, colocándose entre el niño y el hielo con una precisión que se sintió como intención. Ella ladró una vez, un único sonido dominante que cortó el parloteo. El niño, asustado, retrocedió, y el hielo cedió donde había estado su pie. No lo tragó porque él ya no estaba allí. Todo lo que siguió sucedió en un estrecho pasillo de tiempo. Un grito, una carrera, un par de brazos levantando al niño, una onda extendiéndose por la piel rota del lago. La madre del niño, pequeña, de cabello oscuro, su cara pálida por un miedo que aún no había encontrado palabras, lo apretó contra su pecho, manos temblando, lágrimas llegando sin ceremonia. Cole se arrodilló, su propia mano firme porque la firmeza era lo que el momento requería. Willow se quedó de pie, el pecho jadeando, los ojos en el agua como si contara lo que casi se había llevado. Cuando el niño finalmente recuperó el aliento y la miró, ella bajó la cabeza lo suficiente como para encontrarse con su mirada. No había triunfo en ello, solo presencia. El pueblo no hizo un espectáculo del momento. No necesitaba hacerlo. Las historias, cuando son verdaderas, no requieren adornos. Al anochecer, el alcalde le había preguntado a Avery sobre el santuario. Al final de la semana, el consejo había colocado un tema en la agenda. Pautas de bienestar invernal para animales, cortavientos, agua no congelada, revisiones de emergencia durante tormentas. Un fondo siguió, pequeño al principio, luego más constante, para construir refugios adecuados y distribuir cuencos calefactados. Cole observó cómo se desarrollaba con la tranquila reverencia de alguien que había visto lo poco que a veces se necesitaba para iniciar un cambio y lo mucho que se necesitaba para mantener uno. La primavera se asentó con una paciencia que se sentía ganada. Los cachorros crecieron largos de patas, sus voces profundizándose en algo que un día podría convertirse en autoridad o alegría dependiendo de cómo se respondiera. Spruce siguió siendo el guardián, Maple la ladrona, Cedar el explorador, Aspen la sombra. Willow siguió contando el viento. En el tablón junto a la puerta, Avery añadió una nueva línea debajo del viejo chiste sobre los zapatos. Informe de incidente del Festival del Lago Cerrado. Resultado prevención. Cole dibujó una pequeña estrella al lado, un símbolo que una vez había usado en mapas para marcar una ruta segura. El santuario no se hizo famoso. Se convirtió en algo mejor, confiable. Hubo noches en que Cole aún se despertaba antes del amanecer, la quietud presionándolo de maneras que él no había elegido. En esas mañanas él salía al porche y dejaba que el frío le tocara la cara, anclándolo en el presente. Willow vendría a su lado sin ser llamada, su aliento una cálida nube en el frío, su cuerpo un hecho que no requería explicación. Él había creído una vez que la vigilancia era una postura que se mantenía contra el mundo. Ahora estaba aprendiendo que también podía ser una forma de estar con él. La luz sobre el porche brillaría, la cerca baja aguantaría,
y el santuario haría lo que había sido construido para hacer: permanecer. El juzgado parecía más pequeño en verano, sin nieve apilada contra sus escalones, sin aliento empañando el aire, parecía casi modesto. Un edificio que sabía que su poder no venía del tamaño. Cole llegó temprano, como siempre lo hacía cuando algo importaba, el hábito de la preparación aún escrito en la forma en que se paraba y esperaba. La luz de la mañana se deslizó por la plaza en largas y pálidas bandas, calentando la piedra que había retenido el invierno durante demasiado tiempo. Willow caminó a su lado con una correa suelta, su paso confiado ahora, su pelaje restaurado a su brillo negro intenso y sable. Donde una vez había habido dolor guardado en su movimiento, ahora había una seguridad medida, del tipo que no proviene de olvidar, sino de elegir permanecer presente de todos modos. Spruce trotó detrás de ellos, ya no un cachorro, su postura ya la de un asistente vigilante, ojos rastreando puertas y esquinas con una atención que se sentía más como vocación que como instinto. Adentro, la sala se preparó para una decisión final. Avery Quinn se sentó cerca del pasillo, alta y compuesta, su cabello oscuro trenzado pulcramente por su espalda, una carpeta descansando en su regazo con la facilidad familiar de alguien que había aprendido a llevar los hechos como otros llevaban la oración. Maya Ortiz estaba cerca del escritorio de la secretaria, postura recta, ojos oscuros y tranquilos. La expresión de una mujer que creía en el proceso, no porque fuera impecable, sino porque era el mejor instrumento que teníamos para hacer que el cuidado fuera duradero. Ruth Calder se sentó 2 filas atrás, manos cruzadas, rostro suavizado por el tiempo, y algo como alivio. La gente del pueblo llenó las sillas restantes en silencio, no como espectadores, sino como testigos. Cuando Hank Doolan entró, parecía más pequeño que en el bar meses antes. El peso que llevaba ahora no era bravuconería, sino consecuencia. Sus hombros se inclinaban hacia adentro, su mandíbula sombreada por una barba que había crecido sin atención. No había fuego en sus ojos, solo la opacidad de alguien que había sido obligado a sentarse con lo que había evitado durante demasiado tiempo. La jueza tomó el estrado sin ceremonia. Ella había envejecido, quizás solo de la manera en que la responsabilidad deja su marca, líneas en las comisuras de sus ojos, una firmeza que sugería no fatiga, sino resolución. Estamos aquí para determinar la custodia permanente y las condiciones. Ella dijo que este tribunal ha revisado las evaluaciones, los informes de cumplimiento, los registros médicos y el testimonio. Hoy concluimos. Maya presentó el resumen con una voz que no buscaba persuasión. La recuperación de Willow, el desarrollo de los cachorros, los estándares del santuario, las pautas de bienestar actualizadas del pueblo, la ausencia de cualquier plan creíble por parte de Hank que pudiera garantizar la seguridad. Avery habló brevemente sobre el progreso de los animales, vacunas completas, peso restaurado, evaluaciones de comportamiento estables. Ella no adornó, no necesitaba hacerlo. Los hechos se sostenían por sí mismos. A Hank se le ofreció la oportunidad de hablar. Él no levantó la voz. Él no discutió. Él dijo solo que no había sabido lo malo que había sido hasta que fue demasiado tarde, que la botella había hecho su mundo más pequeño de lo que debería haber sido. Sus palabras no fueron elocuentes. No fueron suficientes para deshacer lo que se había hecho, pero tampoco estaban vacías. La sala no las juzgó por lo que no eran, simplemente las sostuvo. En la pausa antes del fallo, Willow hizo algo que no había hecho desde la audiencia temporal. Ella dio un paso adelante, no al frente de la sala,
sino al estrecho espacio entre Cole y el banco, y se sentó, no como una súplica, no como una exhibición, como para decir, estoy aquí. He aprendido lo que se siente la seguridad. No me hagan desaprenderlo. El aliento de Cole se contuvo por un momento. Él no se movió. La jueza miró a Willow, luego a Cole, luego a los papeles ante ella. Un silencio se reunió, denso, expectante, casi íntimo. Era el tipo de silencio que hace que una habitación recuerde para qué sirve. La voz de la jueza cuando llegó fue clara. Este tribunal concede la custodia permanente del canino conocido como Willow y su descendencia a Northlight. Santuario bajo la supervisión de la doctora Avery Quinn. El demandado, Hank Doolan, tiene prohibido poseer o tener animales por un periodo de 5 años y se le ordena participar en un programa de rehabilitación aprobado por el tribunal y completar servicio comunitario relacionado con el bienestar animal. No hubo golpe de mazo que se sintiera como victoria. Solo hubo el sonido de las palabras convirtiéndose en estructura. Cole no exhaló hasta que la frase hubo terminado. Avery cerró los ojos por un latido. Los hombros de Maya se relajaron lo suficiente como para registrar el momento sin reclamarlo. Ruth apretó una mano contra su boca, no para ocultar lágrimas, sino para contenerlas en una forma que se sentía como gratitud. Afuera el pueblo no estalló. Nunca lo había hecho. Lo que siguió fue más tranquilo y por lo tanto más duradero, conversaciones que comenzaron con deberíamos manos que se acercaban unas a otras de pequeñas formas prácticas. Para la tarde, 3 de los cachorros habían encontrado a su gente, no extraños, sino vecinos que ya habían aprendido sus nombres, sus hábitos, su dulzura. Cedar fue con la maestra que había traído a su clase al santuario. Su curiosidad sería respondida por una vida de libros, senderos e instrucción paciente. Aspen fue con la mujer que una vez había perdido un perro por el frío. El vínculo se formó no por reemplazo sino por reconocimiento. Maple, aún traviesa, aún irrefrenable, se fue a casa con una familia que reía cuando ella robaba sus zapatillas y la amaba por ello, entendiendo que algunos hábitos no debían ser corregidos tanto como redirigidos. Spruce permaneció. Se sintió menos como una decisión y más como la conclusión natural de una pregunta que se había hecho desde que se había construido la cerca por primera vez. Él tomó su lugar al lado de Willow, como si el rol lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Ellos regresaron a la cabaña mientras la tarde se asentaba, el aire llevando el olor a pino y tierra descongelada. Cole subió la escalera y colgó la nueva luz del porche que había comprado semanas antes, una lámpara simple con un brillo cálido. Él la cableó cuidadosamente, los movimientos de sus manos firmes, deliberados, como siempre lo habían sido cuando algo importaba. Cuando la encendió, la luz se extendió por el umbral y se derramó sobre el camino más allá de la cerca baja. No fue una advertencia, fue una invitación. Willow se paró a su lado, orejas erguidas, el suave pelaje a lo largo de su cuello, elevándose con la brisa. Él pensó en todas las noches que había pasado creyendo que la vigilancia significaba prepararse para lo que pudiera venir a llevarse algo. Ahora estaba aprendiendo que también podía significar prepararse para lo que pudiera llegar, necesitando un lugar donde quedarse. Adentro el santuario respiraba con la quietud del contentamiento. Los cuencos estaban llenos. El suelo estaba limpio. El tablón junto a la puerta aún llevaba la letra de Avery, aunque algunas de las notas habían sido tachadas con una sonrisa. En la línea superior, en las cuidadosas letras mayúsculas de Cole, había una sola palabra: permanecer. No como una orden, como una promesa. Él vertió agua en la tetera y observó el vapor subir, pensando en el largo arco desde una noche a 15 bajo cero hasta este momento,
donde nada necesitaba ser defendido porque todo lo que importaba ya había sido nombrado y colocado. Al amanecer, él salió al porche con una taza en sus manos. El horizonte sostenía lo último del invierno en pálidas bandas, pero la tierra debajo estaba oscura y lista. Willow yacía cerca del umbral. Spruce se acurrucó a su lado, su respiración lenta y uniforme. La luz sobre ellos brillaba constantemente, convirtiendo la escarcha en algo que parecía casi miel. Cole se quedó allí más tiempo de lo que pretendía, no porque estuviera esperando algo, sino porque estaba aprendiendo lo que significaba quedarse sin prepararse para la pérdida. El pasado no desapareció, nunca lo hizo, pero aflojó su agarre, convirtiéndose en algo que podía ser llevado sin cortar. Maple regresó esa mañana con una pequeña ceremonia propia. Ella trotó por los escalones, colocó una sola zapatilla, rescatada de algún lugar donde no debería haber estado, precisamente frente a la puerta, y se sentó. Su cabeza inclinada, ojos brillantes, como preguntando si esto por fin era correcto. Cole rió, el sonido sorprendiéndolo con su facilidad. «Lo tienes», él dijo suavemente. Willow observó, la cola golpeando una vez contra las tablas, una puntuación que se sintió como un acuerdo. En ese pequeño y ordinario momento, la historia encontró su verdadero final. No en la ley o la luz o incluso el rescate, sino en la tranquila comprensión de lo que es un hogar cuando ha sido elegido, defendido y finalmente permitido ser simplemente lo que es. A veces los milagros no llegan con truenos o luces intermitentes. A veces llegan en cuatro patas cansadas en la hora más fría, llevando un mensaje silencioso de que el cielo todavía se fija en aquellos que el mundo olvida. Una puerta se abre, un corazón permanece despierto, y lo que parecía demasiado tarde se convierte en el momento justo. Si Dios puede convertir una noche de ventisca en un comienzo, entonces también puede encontrarte en los lugares ordinarios de tu vida, en una mañana difícil, una mesa de almuerzo solitaria, una visita preocupada al médico, una llamada telefónica que has tenido miedo de hacer, una amabilidad que casi no ofreciste. La gracia a menudo parece algo pequeño que eliges de todos modos. Entonces, si esta historia te recordó que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario y dinos desde dónde estás viendo y qué momento tocó más tu corazón. Y si quieres más historias de coraje, compasión y segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte la próxima. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, fortalezca a los cansados, sane a los heridos, proteja a los vulnerables y guíe cada corazón que aún busca la luz. Amén.